sus propios medios. ¿Ok? Bien, entonces a continuación vamos a revisar otras citas que afirman esta idea importantísima, ¿no? Para ir teniendo claro lo que es ser humano. ¿Ok? Para ir dándonos una idea de lo que es ser humano. ¿Ok? Ser humano, repito, es ser un hijo de Adán, como vamos a ver ahora en estas citas de Romanos, que puede ser judío, puede ser gentil, da igual, no hay diferencia. Eso lo dice Romanos, Pablo muchísimas veces. Así que ser un hijo de Adán te hace heredero de su estatus y de sus limitantes. Dice Romanos 3:9, entonces, ¿qué? ¿Le llevamos la ventaja? Para nada. Ya hemos antes acertado de que judíos y también los griegos, ojo que aquí interesante, Helenas, eso se refiere al pueblo griego, ¿no? Dice, todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Fíjense que tanto los judíos como los griegos tenían una muy alta estima, muy alta autoestima de sí mismos, porque acuérdense que los griegos le llamaban bárbaros a todos los demás pueblos y los judíos le llamaban gentiles a todos los demás pueblos. Así que Pablo, además de estar hablando de dos grupos aquí que pudieran ser diferentes entre ellos, está hablando de dos pueblos que tenían una gran autoestima y pues como que se creían muy especiales, ¿no? Está diciendo, mira, si ustedes dos están bajo pecado, que son como el plus de la humanidad, ¿qué se deja para el resto? Obvio que todo el mundo, todo está bajo pecado. ¿Qué implica estar bajo pecado? Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que la Torá dice, lo dice a los que caben en esa Torá, a los que están dentro, dentro de esa Torá, de lo que la Torá dice. Pero ¿qué es lo que viene hablando? Lo que dice el Salmo, ¿no? No hay ni uno bueno, no hay nadie que haga el bien, no hay nadie que busque a Dios. Así que cuando dice lo que la ley dice, lo dice a los que están dentro de la ley. No se está refiriendo nada con relación a los que guardamos los mandamientos, nada que ver. Eso sería una descontextualización muy, muy bárbara. Aquí acaba de citar el Salmo y el Salmo dice, como está escrito, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, todos se contaminaron, todos. Entonces cuando dice lo que la ley dice, todo lo que la ley dice lo dice a los que están dentro de la ley, se refiere a la que acaba de citar, no a la Torá, no a los mandamientos, no a los que practican los mandamientos, ¿verdad? Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo, el cosmos, todo el cosmos quede bajo juicio de Dios, ¿ya? Ante Dios, para con Dios, si se quiere decir. Ojo, entonces lo que la ley dice, lo dice a todos los que caben ahí. ¿Quiénes son todos los que caben ahí? Hombre, los que antes ha mencionado, judíos y griegos. ¿Ok? Judíos y griegos. Ahí está diciendo el texto de Romanos 3:9 muy claro. Hemos sido muy claros que judíos y helenos, ya el non plus ultra de la humanidad, todos están bajo pecado. O sea, que ni lo mejorcito de la humanidad, digamos en otras palabras, se salva. Y si todos están bajo pecado, significa que todos están bajo el juicio de Dios. Todo el cosmos, inclusive. Todo el cosmos. Para los griegos, el cosmos era lo estéticamente perfecto. De ahí viene cosmético. ¿Ya? Y sin embargo, todo el cosmos está hipódicos. Génete. Hipódico significa bajo juicio de Dios. O sea que nadie se salva aquí. Es imposible, por mérito propio, salvarse ante Dios. Nadie, o sea, si ni tú te salvas con tu propio mérito, te podrás imaginar si puedes salvar a alguien más. Imposible. O sea, si ni tú te salvas a ti mismo, ¿cómo puedes pensar que puedes salvar a otro? ¿Ya? Siendo un hijo de Adán, imposible. Dice Romanos 3:23, dice, porque todos pecaron y histerunte y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron arrancados, si lo quieren decir más claramente, más gráficamente. Histerunte. Fueron arrancados de la gloria de Dios. O sea que ser hijo de Adán
es haber nacido con pecado y es gozar de un estatus despojado de la gloria de Dios. Y eso es lo que te hace mortal, es lo que te hace enfermizo, es lo que te hace débil. Por eso Pablo habla de este paralelo en Corintios 15, ¿no? 1 Corintios 15 dice, vamos a hacer un paralelo porque me están preguntando que con qué cuerpo van a resucitar los muertos. Necio, dice, lo mismo que siembra no es lo que sale, porque siembras corruptible, sube incorruptible, o sea, resucita incorruptible. Siembras en debilidad, resucitas en poder, ¿verdad? Siembras cuerpo animal, que en griego dice psíchicon, de psique, alma, animal de esta tierra, resucita un cuerpo nefmaticon, de ruach, del poder de Dios. Así que nefesh o psique es opuesto a ruach. Y en cambio, en la teología cristiana bastante difundida, piensan que ruach originó al nefesh. Y eso es un error tremendísimo, ¿no? Como ya lo hemos aclarado en muchas ocasiones. Entonces, Pablo está viendo que este Adán, que es del polvo de la tierra, si alguna vez tuvo un estatus de no mortalidad, se le perdió cuando transgrede en el Gan Eden, queda por fuera y sigue un ciclo de vida biológico que Dios le organizó luego el ecosistema para que viviese, ¿no? Por eso dice que Dios sujetó toda la creación a vanidad, que vanidad entiéndase corrupción, para que el hombre pudiese tener un lugar donde vivir en tanto que era, digamos, rescatado, porque por sí solo no tenía nada que hacer, ¿ya? Dice, por cuanto todos pecaron, es decir, están desarraigados, arrancados de la gloria de Dios. Luego dice Romanos 5:9, ¿verdad? En esto ha hecho solidaridad o se ha puesto en conjunto, ¿verdad? El amor de Dios para con nosotros, el que siendo nosotros pecadores, ¿verdad? Cristo por nosotros murió. Fíjense ustedes, ¿ah? Hay una clara diferencia entre nuestra naturaleza pecaminosa y la de Cristo. ¿Ok? Siendo nosotros, es el amor de Dios, siendo nosotros pecadores, sin remedio, imposible salvarnos, Cristo murió por nosotros. Ya ahí se empieza a ver que hay una diferencia entre ser humano y ser Cristo en este caso, entre ser Adán y Cristo. Y de eso vamos a seguir hablando más adelante. Dice Romanos 5:12, por esto, de la manera que por un hombre entró el pecado al cosmos, ¿verdad? Y a través del pecado la muerte, así también a todos los hombres la muerte entró, porque todos pecaron, ¿ya? Dice, en razón de lo cual todos pecaron. Así que el pecado, la primera definición que debemos tener nosotros de pecado es no la de hacer el mal, no la de dejar de hacer el bien. Eso es la parte del frente de las obras nada más. Pero tenemos que tener conciencia que el pecado es el desarraigo, el estar echados, el estar divorciados de la gloria de Dios. Ese es el primer estatus del pecado. ¿Ok? El de ser enemigos de Dios. Porque dice, siendo enemigos fuimos reconciliados. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Oye, es un estado opuesto, adverso, ¿cierto? Dice, siendo enemigos, o sea que ser pecador es ser enemigo de Dios, para que lo sepa. Repito, ser pecador entonces implica ser mortal, imposible salvarse, ¿verdad? Ser enemigo de Dios y estar desarraigado de la gloria de Dios. ¿Qué más quieres? Luego es en virtud de esta naturaleza humana pecaminosa que tenemos heredada, es que nosotros entonces cometemos pecado. Pero la Escritura nos define a nosotros como un ser pecador. O sea, un ser que en su naturaleza tiene el hierro codificado, el no hacer el bien, el no tener la capacidad de elegir el bien. Porque vamos a errar, ¿ya? Por eso dice el famoso dicho, errar es de humanos. Muy cierto.
porque ser humano es ser un errante, es ser un pecador, es ser un enemigo de Dios. Eso es lo que es ser humano por naturaleza. ¿Ok? Yo quiero que esto quede muy claro porque va a ser una tesis fundamental para entender por qué el Mesías no podía tener una naturaleza humana. Sería una contradicción en cierto modo. ¿Ok? Ya eso, la pregunta la vamos a resolver con más calma porque en últimas tendríamos que llegar a poder explicar de qué manera pudo Jesús haber tenido una naturaleza humana y divina a la vez, sin que fuese destruido al mismo tiempo. Porque, repito, Adán no podía pisar el Gan Eden porque iba a ser destruido, ¿no? La santidad lo consumía. Así que por eso es importante hablar de la naturaleza. Importante la naturaleza, es decir, qué es lo que prevalece. Cuando hablamos de naturaleza, tengan muy claro que estamos hablando de qué es lo que prevalece. Por lo tanto, no es posible hablar de dos naturalezas porque una naturaleza es lo que prevalece. Entonces, no puede haber dos naturalezas viviendo juntas porque la una tiene que prevalecer sobre la otra. Es el principio muy sencillo que inclusive el Mesías dijo, no puedes servir a dos señores, no puedes andar con el pecado y con Dios. Eso es mutuamente excluyente. En naturaleza, en términos de naturaleza. Entonces asocien allí naturaleza, entiéndase aquello que prevalece en ti, lo que te caracteriza. Entonces la naturaleza humana es pecaminosa, fíjense ustedes. Hemos recibido Roja Kodesh, hemos recibido Neshama, pero ¿cuál es la naturaleza que prevalece aquí en nosotros todavía? La humana, porque se necesita una transformación biológica, genética, estructural, que nos permita, ¿verdad?, vivir para siempre. La naturaleza humana es la de no vivir para siempre. Ya, con eso estamos definidos. ¿Tú vives para siempre? No, entonces eres humano. No vives para siempre, porque esa es tu naturaleza, lo que predomina en ti. Ahora hemos recibido el don de la Neshama, el don de Ruach HaKodesh, como lo hemos hablado, y sin embargo todavía tenemos vaya lucha en nosotros, con nuestros miembros, etcétera, ¿verdad? Porque definitivamente no prevalece todavía de una manera definitiva la voluntad de Dios en nosotros como debería ser. Tenemos esos destellos maravillosos, hay días que nosotros tenemos, wow, una cuestión fulgurante así que estamos que lanzamos rayos por todos lados y otros días que estamos como que hasta por el suelo. Entonces no tenemos una naturaleza divina prevalente en nosotros. Nuestra naturaleza no es divina, es humana, ¿ya? Y por lo tanto nos enfermamos, por lo tanto es natural, es normal que nos muramos, es normal que venga una depresión. Todo eso es normal. Yo he escuchado de cristianos que ven como algo satánico la depresión, por ejemplo. Y pues es que no tiene sentido, normal que te deprimas, porque tu cerebro y el mío tienen una predisposición a eso. Ya, es parte de la naturaleza de este cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? Que gracias a Dios tenemos una esperanza que han de alcanzar nuestras 12 tribus, que es la resurrección. Pablo decía, no, por la esperanza estoy siendo juzgado, ¿cómo te parece? Esperanza que han de alcanzar nuestra vida eterna, nuestras 12 tribus. La esperanza de la resurrección. ¿Ya? Esa es la esperanza de nosotros. La resurrección. De aquí no hay más nada que hacer. ¿Ya? Por mucho, y ahorita vamos a revisar, hay un texto de Eclesiastés muy chévere, por mucho que tú quieras, vas a fallar en algo, pero eso nunca va a ser tampoco pues, como la visión fatalista o determinativa, entonces, de que, bueno, me voy a lanzar a hacer pecado, entonces, no, ¿verdad? Vamos a ver, aquí están, creo que va a ser una pregunta. Cuando dice ser participante de la naturaleza divina, ¿no conviene dos naturalezas a nosotros? Efectivamente, no, porque, repito, ser participante es que estás recibiendo la promesa. La promesa. Hemos degustado, podemos hacer, ojo, degustado, participar, ojo, tomar parte, no el todo, es una parte. Puede que Dios te conceda un milagro a través de ti o en ti. Eso es ser participante de la naturaleza divina, ojo.
no de que en ti haya una naturaleza divina, porque no prevalece. Por eso es importante entender la palabra naturaleza como asociada a lo que prevalece. Porque si en nosotros hubiese naturaleza divina, prevaleciera lo divino. ¿Ok? Por eso es que estamos hablando de la naturaleza. Naturaleza. Inclusive en economía nosotros usamos ese término para hablar del estado de la naturaleza como el estado del sistema actual, ¿no? Lo que prevalece en el sistema. A eso se refiere la palabra naturaleza. Entonces nosotros simplemente tomamos parte, somos hechos partícipes de la naturaleza divina, pero no prevalece en nosotros. Por eso morimos, por eso nos enfermamos, por eso nos pasa de todo, ¿no? Y Pablo remata todo esto, ¿verdad? Diciendo en el 6:23, porque, ¿verdad? El fruto o la retribución del pecado es la muerte. En cambio, la dádiva, fíjate tú, es una dádiva que Dios te hace participar. De Dios es la vida eterna, la que Adán no podía ingresar, en Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor. ¿Ok? Fíjate tú. Entonces, hemos sido hechos partícipes. Pablo decía, Juan le decía en Apocalipsis, copartícipe vuestro en la paciencia y en el testimonio, y en todo, copartícipe. Sí, estamos participando de algo, ¿cierto? Pero todavía no estamos en nosotros prevaleciendo la voluntad de Dios. Claro que no, todavía no. Por eso es importante la palabra naturaleza. Lo que prevalece, lo que te hace a ti que seas tú. ¿Ok? Y vamos a ver entonces a continuación, en razón de ello, este pasaje de el Salmo 53, 3 al 4, que Pablo lo ha citado, ¿no? Pero quiero que sepan que es el Salmo lo que ha citado. Esta es la Torá de la que hablaba Pablo. Todo lo que la Torá dice, bueno, aquí se está refiriendo a los Salmos. Y esto va de la mano con lo que habíamos dicho ayer sobre el valor de la palabra Torá. Torá, si bien es el Pentateuco, en realidad, en general, es toda instrucción de Dios. Y en este caso, la instrucción del Salmo 53, del 3 al 4, dice, Elohim desde los cielos observó sobre los hijos de Adán, o sea, nosotros. A ver, ¿acaso había algún entendido, buscador de Dios? La respuesta es, todo ello estaba apartado, junto, se habían contaminado. No hay hacedor del bien, no hay inclusive uno. No hay hacedor de bien. Ein osetov, dice en hebreo. Ein osetov. Así que todo lo que hagamos nosotros no es el bien que se ha tenido en cuenta delante de Dios. Por eso es que Pablo inclusive terminó hablando de dos justicias, ¿no? Que eso es lo que vamos a terminar viendo hoy. Pablo habló de dos justicias. Dijo, hay una justicia que es según la ley, que cualquiera la hace, que dice, está escrito, el hombre que haga estas cosas vivirá dentro de ellas. Ese vivirá no lo podemos comparar con el otro vivirá que dice Habacuc, el justificado por mi fidelidad vivirá. Sí, porque cualquiera dice, oye, pero dice vivirá, o sea que yo puedo vivir dentro de la Torah, puedo vivir eternamente. Hombre, no has leído la Biblia entonces. Si tú crees que por obras puedes vivir eternamente, no has leído a Jesús, no has leído Génesis, no has leído la Biblia. ¿Ya? Por eso es importante leer dentro del contexto, no sacar un verso por sacarlo así y lo que hace es como complicar la cuestión, porque entonces nos detenemos a explicar ese verso en particular y se pierde la discusión que traíamos. ¿Ok? Aquí la Biblia está sentenciando que no hay hacedor de bien. ¿Ok? Eso es una sentencia clara. Hacedor de bien, ¿cómo así que el bien? Oye, yo hago el bien, yo hago el bien. Ese bien que tú haces aquí horizontal, no te desubiques. Estamos hablando de la horizontalidad. Como hablamos ahorita de la redención, sí, yo puedo redimir en términos horizontales a alguien de una deuda, de la esclavitud. Eso hasta ahí. Pero que yo le dé vida eterna a alguien, oye, olvídate, si no puedo ni con la mía. ¿Cómo te voy a dar yo vida eterna a ti? ¿Cómo te voy a redimir a ti? Entonces, sí, nosotros humanas horizontalmente hacemos el bien. Sí, yo creo que, ¿qué es el bien, hombre? Pues lo que la sociedad aquí en términos humanos suele llamar el bien.
Pero fíjense que ahora llamarle pecado a la homosexualidad ya no está sonando tan bien. ¿Me explico? Entonces, cuando la Torá dice que no hay hacedor de bien, está refiriéndose específicamente a que ninguna obra que se haga en este mundo te va a bastar para llegar a la vida eterna. Ninguna obra. Por eso dice, no hay hacedor de bien. Y aquí lo dice en Eclesiastés 7:20. Porque Adán no hay justo en la tierra. Ojo, en la tierra. Por eso este verso me gustó muchísimo para complemento. En la tierra, aquí, humanamente. ¿Verdad? Que haga el bien y no peque. Porque Adán no hay justo en la tierra. ¿Verdad? O sea, hombre justo en la tierra no hay. Que haga el bien y no peque. No hay. Porque si llegas a hacer el bien, igual también vas a pecar. O sea, si crees que estás haciendo el bien, Dios te recuerda, sí, pero estás pecando. O sea, quedas en las mismas. ¿Quién te va a salvar? Por eso retomamos lo de Romanos 6:23. Oye, la paga del pecado es la muerte, la retribución. Porque es que, listo, eso nos lleva a Génesis también. Bueno, tú mueres, listo, pagaste tu pecado, moriste por tu pecado. ¿Y quién te resucita? ¿Dónde está la vida eterna? ¿Ya? Entonces, acá es igual la figura. Ah, yo hago el bien, yo soy hacedor del bien. Sí, puedo demostrarte que sí. ¿Pecas? Sí, estás igual entonces. No has avanzado nada. ¿Ya? Porque estás simplemente como en una partida doble de contabilidad. Ingresos, egresos enseguida. Listo, se fue contigo tu paga. ¿Y la vida eterna entonces? Supongamos que tu buena obra cubrió tus pecados. Eso nada más está ahí. ¿Dónde está el bien que supere al pecado, a tu naturaleza pecaminosa y la haga meritoria de la vida eterna? No hay, no hay ningún bien. Acuérdense del joven rico. Oye, te la pongo fácil, deja todo lo que tienes y sígueme, si quieres la vida eterna. No pudo. ¿Por qué no pudo? ¿Verdad? Hoy nosotros como creyentes, habiendo recibido una llamada, la vemos como muy fácil. Oye, pero si nada más era, si era la vida eterna, pues era dejarlo todo y ya. Cualquiera hace eso, cualquiera hoy creyente lo hace, obvio. Pero antes no, olvídate. O sea, lo que pasa es que a veces hablamos de la humanidad entera como si la humanidad fuera creyente o como si la humanidad fuera buena. No sé de dónde todavía queda a veces esas ideas, ¿no? Oye, la escritura dice que siendo enemigos fuimos reconciliados. Contra naturaleza fuiste injertado en el olivo natural. Contra naturaleza, no sé qué otra palabra más clara puede haber. ¿Ya? Fíjense ustedes, entonces es importante hablar de naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? La enemistad contra Dios. La naturaleza humana es estar destituidos de la gloria de Dios. La naturaleza humana es la muerte. La naturaleza humana es el pecar. No solo por genética, por estado pecaminoso, sino porque también en virtud de ella cometes pecado. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? Juan lo dice muy claro en su primera carta. Toda transgresión del mandamiento de la Torah es pecado y también es pecado no hacer el bien. Ambas cosas. Pero eso solo no es el pecado. El pecado es lo que traes codificado en tus genes. ¿Ya? Eso es lo que te hace mortal y eso es símbolo, apenas así por encima, de la enemistad que tenemos con Dios. Por eso el joven rico no pudo dejar todo por seguir al Mesías, porque en su naturaleza humana no había esa posibilidad. Así que ahora, siendo hechos partícipes de la naturaleza divina, podemos entender ahora los caminos de Dios, pero eso no nos hace divinos a nosotros, de ninguna manera. Por eso hablo de naturaleza. Y estamos apenas degustando los bienes del mundo venidero. ¿Ok? Fíjense, esto es importante entonces. En la tierra cualquiera hace el bien, pero eso no sirve para el cielo. Y eso nos lleva indefectiblemente a esto de Ezequiel 18:32, que va a corroborar todo lo dicho, ¿no? Dice, la nefesh, el ser vivo, el organismo viviente, pecador, ese morirá.
El hijo no cargará la iniquidad del padre y el padre no cargará la iniquidad del hijo. La justicia del justo sobre él será y la impiedad del impío sobre él será. Eso es todo. Entonces, ¿cuál justicia? ¿Ya? Y eso nos lleva a Levítico 18.5. En Levítico 18.5 dice, y ustedes guardarán mis hukim, ¿verdad? Que son las normas infaltables, los mishpatim, que son los procedimientos correctos, el debido proceso, el deber ser, los cuales hará a ellos el hombre y vivirá dentro de ellos. ¿Cuál es la naturaleza de este vivirá dentro de ellos? ¿Se referirá a la vida eterna o se referirá en la tierra? Ah, es en la tierra. En la tierra alguno puede ser llamado justo en la tierra. Ojo, en la tierra. Ahora bien, ¿que esa justicia en la tierra sirva de algo delante de Dios? No. Por eso es que en Habacuc 2.4 Pablo lo utiliza dentro del contexto de Romanos para decir, he aquí que se entenebreció, ¿verdad? No es recta su nefesh, su ser, su persona, su naturaleza no es recta. En cambio, el justificado por su fidelidad, la de Dios, vivirá. ¿Ok? Vivirá. Aquí inclusive la Septuaginta, para evitar la ambigüedad, puso mi fidelidad. Para que quede claro, porque algunos pueden leer, justo por su fe vivirá. Ah, viste que yo tengo fe, que yo soy bueno. Oye, eso es un contrasentido a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Por eso no se puede entender que tú tienes fe. No, tú no tienes fe. La fidelidad es Dios. Y es por la fidelidad, o sea, Dios, que alguien es justificado para vida eterna. Porque la justicia que haces en la tierra no te sirve. Por eso Pablo habló de las dos justicias, repito. Hay una justicia que es por la Torá que dice, el que haga estas cosas vivirá dentro de ellas. ¿Pero dónde? En la tierra. Eso es ser justo en la tierra. Ahora bien, que ser justo en la tierra sirve algo delante de Dios para vida eterna, no sirve para nada. Porque por obras nadie será justificado delante de Dios. Así que la única forma de ser justificado delante de Dios es por su propia fidelidad. Es decir, por la promesa que Él dio de la simiente. Por eso entonces este vivirá es muy distinto de este vivirá. Cuando dice aquí vivirá dentro de ellos es muy distinto a decir vivirá, porque aquí se debe entender vivirá para siempre. Vivirá en términos de eternidad, en términos de otra vez estar en el Gan Eden. Si se dan cuenta cómo se va escalonando. Por eso hay que ir revisando la escritura de cómo empezaron las cosas, cuáles fueron los limitantes puestos, para que luego no nos confundamos con ciertos versículos, ¿no? O de pronto los citamos muy así fuera del contexto y se nos hace ese nudo de siempre. Aquí es muy claro, si tú tienes muy claro que Adán fue divorciado, que no tiene posibilidad de comerle el árbol de la vida, que es imposible para él salvarse por obras, ¿ya? Que tiene una naturaleza enemistada contra Dios, que tiene una naturaleza mortal, que tiene una naturaleza que no hace el bien delante de Dios, que no le sirve, que no le alcanza. Oye, entonces ya tienes muy claro que no vas a poder hacer nada de ti por salvarte. Y eso nos lleva al siguiente pasaje también.